equipo para servirle a Dios. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Hoy el Señor quiere hablarnos de su paternidad. Pero cuando vamos descubriendo los tesoros que tiene la palabra, no nos queda más nada que decirle: Señor, estamos maravillados por tu paternidad. Porque estamos maravillados porque es ese amor incansable que el Señor siempre nos da a nosotros. A veces nos preguntamos: ¿Dios es mi Padre? ¿Y en qué parte de la Biblia lo puedo conseguir, hermano? En cantidad de versículos. Pero en Jeremías, en el capítulo 3, en 2 de sus versículos, nos muestra cómo el Señor, antes de fundar todo, ya nos tenía en sus planes. Tenía planes para cada uno de nosotros. Él, desde el principio, sabía que a esta hora y a este minuto estaríamos aquí nosotros buscando de Él. Él conoce cada cosa, hermano. A veces nos cuesta creer porque somos humanos, pero el Señor nos ama por algo que cada quien tiene que experimentar, pero es un amor genuino que viene de Él. En Jeremías, en el versículo 19 del capítulo 3, dice: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Desde el momento el Señor nos creó a nosotros, sobre toda la creación, de manera especial. Nos dio un corazón y nos quiere dar ese amor. Tan es así que Él envía a su Hijo como alguien humano para que podamos entender todas las maravillas, porque Jesús es quien viene a revelarnos o a confirmarnos que Dios es nuestro Padre Celestial. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. No importa nuestra condición de rebeldía, no importa cómo estemos, lo que sí importa es que reconozcamos a Jesús. Lo que sí importa es que busquemos de Dios. Lo que sí importa es que estemos dispuestos a darle nuestro corazón al Señor para que podamos ser transformados. Veamos en Efesios 6, del 1 al 4, un versículo que diremos, lo hemos leído tantas veces, pero tantas veces, hermano, nos cuesta llevarlo. Una cosa es la teoría y una cosa es la práctica. En este versículo veremos cómo el Señor nos habla que debemos honrar a nuestros padres. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. No nos dice que lo tenemos que complacer en todo. No nos dice que lo que ellos digan es su santa palabra. Pero sí nos llama a honrarlo, nos llama a obedecerlo. Pero si vemos en el versículo 1, dice: obedeced en el Señor. Todo lo que esté aquí tenemos. Pero cuando nuestros padres, porque todos y nosotros también tenemos cantidad de defectos, lo veamos, que esté fuera, que el Señor nos diga con todo el respeto, sin dejar de honrarlo, hay que decirle: eso no está aquí dentro de la palabra. Y no dejar nunca de honrarlo. Y nosotros nos preguntamos: ¿qué hizo Dios con Jesús? ¿Qué fue lo primero que le dio? Le dio una madre y un padre terrenal. Él le dio a María y le dio a José. Y a veces el Señor me estuvo mostrando: oye, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros honrar a nuestra madre, a nuestro padre? Y uno se preguntará: el mismo Señor Jesucristo, a quien Dios, el primer regalo que le dio fue una madre y un padre terrenal, ¿eran perfectos? No eran perfectos. Y Jesús supo cómo honrar a su madre, es un digno ejemplo, y cómo supo honrar a su padre terrenal y celestial. Veamos un extracto
no, anterior no. Bueno, okay. En la parte en que Jesús está en el templo, Él se pierde 3 días para cumplir a sus 12 años el ministerio que tenía que hacer. Bueno, estuvo ahí orando, estuvo en la presencia del Señor. Y cuando llegó su madre y llegó su padre terrenal y le dijeron que dónde estaba, Él les dijo, y cuando les habló se dio cuenta que aún ellos no estaban en esa capacidad de entender cuál era su gran ministerio que ellos tenían. ¿Y qué hizo Jesús? Obedeció a su madre y su padre terrenal. Los obedeció en un acto de obediencia. ¿Qué hizo Jesús? Honrar a su madre y padre. ¿Y por qué los honró? Porque Jesús sabía que ellos estaban en este mundo, que Dios le había encomendado a ellos dos la tarea de cuidarlo. Entonces nosotros tenemos que honrar a nuestra madre, a nuestro padre, porque así como Dios le encomendó 2 padres terrenales y Jesús, aún sabiendo las imperfecciones de María, de José, porque el mismo Señor Jesucristo recibió rechazo en el momento de su padre terrenal, cuando tuvo la noticia de que sería engendrado por el Espíritu Santo. Y no es fácil, pero el mismo Señor Jesucristo vino como uno de nosotros. Dios lo envió para que sintamos en nuestra carne que es eso. El Señor Jesús, desde su vientre, porque todos sabemos que en la palabra es así, sentimos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero Él, ¿por qué respeta a su madre y padre terrenal? En un acto de obediencia, para enseñarnos a nosotros a que debemos de estar sujetos. Jesús a sus 12 años se sujetó a su madre y padre terrenal, aún sabiendo de su imperfección. En el momento que llegó su ministerio, empezó plena comunión, como siempre, con su Padre celestial. Cuando Él está en el templo, no está en la presencia de Dios. Claro que está en la presencia de Dios, y nosotros también. ¿Cuántas veces a veces no somos atacados por familiares nuestros y somos atacados por cantidad de gente? Hasta nuestros mismos familiares más cercanos. Nuestra madre, nuestros padres, quienes los tengan en vida, honrenlos. Y honrenlos como dice la palabra, porque muchos queremos honrar a nuestras madres y a nuestros padres, tratando de alcahuetearle o tratando de que si nos dicen algo no tengamos temor. Yo tuve la experiencia con mi padre donde el Señor en algún momento me tuvo que decir o le dice o le dice. Y por primera vez tuve ese valor, y desde ese día mi relación con mi padre ha ido, por supuesto, sanando y mejorando, y le dije, esto es lo que dice la palabra. Y estando en Puerto La Cruz en un mes de diciembre, yo acostumbraba a traer bebida, le dije, miren, lo que dice la palabra es esto, esto y esto, con todo respeto. Y mi padre, sorprendentemente, el Señor me dio un respaldo como nunca, me dijo, tienes razón, yo respeto. Y mi papá, gloria a Dios, ya tiene, desde que tuvo una enfermedad aproximadamente 1 año, que no ha ingerido más licor. Y yo estaba orando y le doy la honra y la gloria al Señor. Yo honré a mi padre dentro de la palabra. No lo complací, pero con todo respeto le dije, el Señor dice que uno tendrá su mujer, que tendrá que dejar su madre, su padre y además su familia, pues Dios a cada uno de nosotros nos tiene para un propósito. Y con todo respeto, ellos tienen que entender, cuando estamos en plena comunión, Dios nos respalda a nosotros. Honremos a nuestra madre y padre dentro de la palabra. Ellos son humanos, todos. ¿Qué padre de nosotros no hemos visto algún momento que maltrata, que grita a nuestra madre? Tan es así, hermanos, que si uno se pone y dice, le pregunta a los hijos varones, los que tenemos varones y hembras, ¿a ti te gustaría tener una esposa como tu mamá? Sí, sale de ese corazón, la mayoría de las veces fluye. Pero cuando vamos a las hembras y le decimos, ¿a ti te gustaría tener un padre como tu padre terrenal? De verdad que la mayoría lo piensa 10 veces lo que va a decir. Y hoy el Señor quiere mostrarnos a nosotros que mientras estemos humanamente aquí, no lo lograremos.
¿De dónde vamos nosotros entonces a aprender la paternidad si mi padre y mi padre y todos los antecedentes y seguirán, porque el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo? Pero como cristianos nosotros estamos llamados a ser ese varón perfecto, estamos llamados a reconocer. ¿Y cómo lo hago? Buscando de Dios. No puedo recibir nada terrenal, nada, no lo puedo transmitir si no viene de mi Padre Celestial. Entonces hoy tenemos que recibir esa paternidad de Dios. Olvidémonos de mi papá, de mi abuelo. ¿Cuántas veces, quizás muchos, ya hemos dicho, oye, ¿por qué no tuve un padre como fulano y fulano? No, eso es ser rebelde contra Dios. Si Dios te dio esa madre y ese padre es porque tú lo necesitabas. Y hay que honrarlo dentro de la palabra. Veamos qué es la paternidad. Porque para yo recibir esa paternidad de Dios, de alguna manera debo tratar de entender qué es la paternidad. La paternidad hace referencia a las cualidades de un padre masculino y es la relación que los hombres establecen con sus hijas e hijos. No nos dice que es quien lo engendra, sino nos dice que es la relación que tiene y son las cualidades. Esas cualidades son las que yo tengo que buscar de mi Padre Celestial. Esas son las cualidades que yo tengo que buscar, que más adelante veremos. Yo tengo que buscar del Rey de Reyes, de mi Dios, de mi Padre, de lo que esté por encima de nosotros, porque Dios nos ama. Nosotros tenemos que ir hacia Él y ahí aprenderemos a ejercer la paternidad, porque padre es un contexto biológico, es aquel ser vivo de sexo masculino, ¿okay?, que ha tenido descendencia directa. El título de padre también puede ser dado a aquel hombre que cumpla este papel, aunque biológicamente no haya sido padre. Pero ¿cómo lo va a hacer? Terrenalmente no podremos. Hoy es el día en que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé de su amor, que nos dé esa fuerza para poder perdonar, porque nosotros tenemos que desligarnos de todo lo que tenemos, de nuestro abuelo, todo. Tomemos lo bueno, lo malo lo desechemos. ¿Y cómo sé lo que es bueno y malo? En la palabra, hermano. Cada vez que vamos leyendo, el Espíritu Santo nos va revelando y revelando, y usted dice, me imagino, yo tengo 2 o 3 años en los caminos del Señor plenamente, diré, ¿cómo será el que tiene 30? Porque cada vez el Señor revela, y cuando alguien que tiene 30 años dice, el Señor me mostró, uno se sorprende. Claro, la palabra que te dice, vas a llegar a la estatura del varón perfecto. Hoy no lo sé, por eso debo clamar, debo buscar del Espíritu Santo para que sea quien nos guíe, no nosotros, porque humanamente estamos limitados. El Espíritu Santo se ha dado testimonio en esta iglesia y lo sabemos, es capaz de llevar cantidad de gente inclusive al vientre de su madre. Y si seguimos buscando, imagínense a dónde nos puede llevar. ¿Para qué? Para sanación. Y nosotros bendecimos a esta iglesia y bendecimos los discipulados que aquí se dan por la sanidad interior. Porque cuando Dios nos manda a honrar a la madre y al padre, ¿cuánto necesitamos de esa sanidad interior? Y nada más y nada menos uno de los primer mandamientos, ¿verdad? Entonces, es el día en que nosotros tenemos que decir, Señor, dame de tu amor. Porque si seguimos pensando que lo vamos a hacer humanamente, es difícil. Veamos algunos padres que se nos mencionan en la Biblia. Hablemos antes de la parábola del hijo pródigo. Creo que muchos hemos escuchado cantidad de veces este versículo del hijo pródigo. ¿Qué pasó en el hijo pródigo? ¿Qué nos quiere mostrar el Señor en esta parábola? Nos muestra cómo este padre tenía 2 hijos y en vida uno de ellos le dice, reparte lo que tengas, la herencia. Como que llegáramos nosotros ahorita, nuestra madre, para nuestros padres, mira, reparte lo que tenga, ¿ok? Tenga. Ese padre le repartió en partes iguales a uno y a otro. Pero luego, ¿qué sucedió con el niño pródigo? Se va a su mundo, a vivir la vida, como decimos. A veces muchos dicen, hoy no es el día de venir a Cristo, mañana, pasó mañana, todavía tengo tiempo. Él se fue y despilfarró todo lo que tenía. Y cuando regresó con un corazón arrepentido, ¿qué hizo su padre?
mandó a buscar el mejor de los becerros que tenía, lo mejor que él tenía, para sacrificarlo, para hacer una fiesta. Y nosotros, hermanos, a veces somos así, como el hermano mayor de él, que decía, ¿y por qué? Si yo he trabajado, yo estaba incansable, y yo estaba aquí en la iglesia, yo estaba allá, ¿y por qué a él? Y vemos que un hermano quizás sea nuevo, Dios lo bendice, como que la cosquillita nos ataca. Porque tenemos que reconocer que todos somos iguales ante Dios. Pero ese padre nos representa que una oveja que se vaya y regresa, aquí hay fiesta. Porque lo que estamos no hemos dejado de recibir de Dios. Lo que pasa es que ese hermano del mayor se alejó, quiso buscar y trató también, hizo un extremo de agradar tanto a su padre terrenal que también perdió esa comunicación con él. Nosotros tenemos que ser así. Cuando veamos que un hermano se esté desviando, démosle el apoyo, démosle el amor. Que él va a ser mejor que yo, que tú, que gloria a Dios. Nosotros trabajamos es para Dios y nosotros servimos de trampolín para alguien a quien Dios quiera usar, úselo. Que el Espíritu Santo nos use plenamente. Ahí vemos cómo Dios, que representa al Padre en esta parábola, se alegra cuando uno de sus hijos vuelve, porque su corazón no estuvo nunca separado de él, es el hijo que se separó del Padre. ¿Ustedes creen que en esa parábola el Padre, me imagino, tendría algún rencor? Imagínense. Él estaba anhelando que él regresase. Así es nuestro Padre Celestial. A veces decimos, ¿y por qué entonces alguien recibe más que yo? ¿Por qué será? Con la comunión con Dios. Tú quieres tener más de Dios, comunícate más con Él. Tú quieres recibir más amor de tu hijo, habla con Él. Tú quieres recibir más amor de tu esposa, habla con Él. Tenemos que aprender a expresar el amor. Y muchos de los padres, a veces nos cuesta decirle a nuestra esposa, a nuestros hijos, te amo, como un peso. Y el Señor, ¿y cómo lo hago si mi padre nunca me besó, nunca me abrazó? Y a veces uno dice, yo le quiero hacer así a mi hijo, y lo vuelves a hacer. ¿Por qué? Porque no has recibido de tu Padre Celestial. El día que recibamos esa paternidad, cada padre, cada hombre, seremos capaces de transmitírsela a nuestros hijos. Por eso vemos que alguien o algunos reciben más. ¿Quieres más? Busca más de Dios. Si te conformas como estás, hasta allí, porque Dios sigue viéndote. Dios no nos creó a nosotros como robots. Dios nos creó a nosotros como una criatura especial. Dios nos dio libre albedrío, pero su corazón está con nosotros, esperando que nosotros volteemos y busquemos su rostro. Veamos algunos padres dentro de la Biblia que pudieran mostrarnos ciertas características de padres humanos, porque la palabra, hermanos, no cambia. La palabra de Dios es eterna. Somos nosotros que nos alejamos y cada vez que nos acercamos a Él, tomamos más. Veamos el caso de Abraham. Abraham, todos conocemos bastante de su historia. Podemos sintetizar un poco diciendo que Abraham casi a los 100 años y su esposa 90 años, ya personas de edad avanzada. Y no conforme con eso, Sara, que era su esposa, pues no podía concebir. Él recibe una visita de 3 personas que después se da cuenta que le está hablando Dios de que él va a tener un hijo. Y él tiene un hijo, Isaac. Su esposa, cuando recibe la noticia, como que no creía mucho, ¿no? Pero Abraham tenía esa fe en Dios. Y a los 9 meses nace Isaac, su hijo, su único hijo, su querido hijo. Y cuando ya estaba a cierta edad, nada más y nada menos, el Señor le dice que quiere como sacrificio a su hijo Isaac. Y uno dirá, wow, humanamente, ¿qué es esto? Si Dios me lo dio. Y ahí es cuando vamos a entender ahorita por qué escuchamos a veces que Dios nos da 100 bolívares o nos quita 2 cosas para darnos 100. Dios quería probar la fe. Y cuando iban a hacer sacrificio a la mañana siguiente, Isaac le dijo, papá, ¿dónde está el becerro? Creo que vamos a sacrificar aquí al Señor. Elevó porque somos humanos, se puso en ese momento, me imagino, y le dijo, Señor, ¿qué hago? Aquí lo traigo. Y volteó a su hijo, y sin dudar de ese amor de Dios, le dijo, Dios proveerá. De allí viene esa famosa
frase que en estos tiempos también resuena mucho, ¿no? Dios proveerá. Fue nuestro padre de la fe Abraham quien le dijo, Dios proveerá. Y en ese momento que él iba a hacer el sacrificio, se presenta entonces el ángel diciéndole, le has mostrado a Dios. Le has mostrado a Dios que Dios está por encima de tu hijo. Y se sacrificó, luego apareció otro que se iba a sacrificar. Qué hermoso, ¿no? O sea, le dio Dios ese hijo que si fuese por nosotros, nadie me lo quita, déjamelo aquí, nada. Él humanamente se armó de fuerza con esa fe, y por eso, por ese acto que tuvo Abraham, lo conocemos como el padre de la fe. Por eso, hermano, cuando a veces Dios nos da algo y sentimos que se nos va, y qué pasa aquí, no sabemos. Pero Dios proveerá. Cuando yo estoy en su camino, cuando yo estoy dentro de él. Y así como le proveyó a Isaac ese sacrificio que se requería en ese momento, así nuestro Padre Celestial nos provee a cada uno de nosotros, conforme a nuestras necesidades, conforme a como yo lo busque, conforme a como yo me acerque a él. Veamos el caso de David. David, patriarca de la Biblia. Sí, fue un rey ungido, conocemos mucho de ese lado. Pero saben, en 2 de Samuel, en el 23:5, cuando él está en su lecho ya para sus últimos días, empieza a ser ministrado por el Señor, y él reconoce que él fue un mal padre terrenal. Pese que Dios lo ungió, pese que Dios le transformó el corazón, pese que Dios lo hizo rey. Nos ha dicho el Señor que difícilmente no habrá alguien con ese corazón tan grande que buscó de Dios. Él no fue capaz de ser un buen padre terrenal, siendo rey, siendo ungido. A veces uno dirá, Dios, ¿y qué me queda a mí, Señor? Por eso que yo tengo que buscar esa paternidad, porque somos humanos. El Señor nos muestra ahí con David cómo sucede cuando es violada, un hermano viola a la otra hija. Cuando en un enfrentamiento el hijo que quiere tumbarle el trono al papá. Así, hermanos, en la vida el Señor nos muestra cómo a veces hay competencia entre padre e hijo. Hoy es día que renunciemos. Si algún padre tiene alguna competencia con su hijo, bendice a tu hijo, porque nuestra labor es llevar la palabra del Señor. Nuestra labor es que nuestros hijos sean más sanos que nosotros entre más temprana edad. ¿Y cómo lo hago? Teniendo esa paternidad con Dios. Cuando yo tengo esa paternidad con Dios, yo podré ser. Porque aunque David era un pastor y Dios lo transformó en rey, transformó su corazón, su legado no lo dejó. Hoy es día también que pensemos qué legado le dejo yo a mi padre. Porque obviamente está el orden de que Dios es primero, luego viene mi familia, y tenemos un orden que la palabra nos establece. Pero no podemos descuidar los que somos padres, los que tenemos esa responsabilidad de recibir también del Señor y transmitirle a nuestros hijos. Hoy es el día que no discriminemos si tengo un hijo varón o tengo una hija hembra. Hoy es el día en que nosotros tenemos que decir, Señor, yo reconozco que soy humano, yo doblo rodilla ante ti, yo no soy un padre perfecto, enséñame. Porque mientras nosotros no le digamos eso a Dios, al Señor, ¿cómo buscaré ese amor de Él? ¿Cómo lo voy a tener? Vemos otro caso de Elí. Elí se esforzaba por servir fielmente a Israel, pero sus propios hijos comenzaron a ejercer un efecto negativo sobre su liderazgo. Sus hijos Ofni y Fine no solo tenían un comportamiento indigno, sino se burlaban de Dios. ¿Qué hizo Elí? Sí, él como persona estaba sirviendo a Dios, estaba en la presencia de Dios, pero no fue capaz de decirle a sus hijos, corregirle. Él era, como decimos hoy, lo que decimos por ahí, una persona alegre en el mundo. Bueno, que estoy con Dios, y mis hijos se burlaban de Dios, no respetaban nada. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Eli? No pudo ejercer su paternidad terrenal, aunque él estaba en la presencia de Dios. Hoy el Señor quiere que estemos siempre en su presencia, mas que no descuidemos la responsabilidad a quien Él le ha dado de ejercer esa paternidad terrenal. Porque si yo no sano, si yo no recibo del Señor, no puedo transmitirla a mis hijos. No puedo.
¿qué le voy a transmitir? Lo que recibí de mi abuelo y mi tatarabuelo, lo que me enseñó mi padre, porque no tengo más nada que darle. Pero cuando voy hacia el Señor, Él es quien nos da. Él es quien nos va a enseñar, porque humanamente es imposible. Hoy es el día que nosotros también, aunque nuestros padres hayan fallecido, también nosotros los perdonemos. Porque cuando yo los perdono a ellos, yo me libero. Yo libero a mi generación y le digo, Señor, te abro la puerta para que tú sigas trabajando en mis hijos, en mis nietos, en mi generación. Eso es parte del legado que nosotros tenemos que dejarle a nuestros hijos. Vemos también en Lucas 8:41 a Jairo. ¿Y quién es Jairo? Solo vamos a mencionar en el versículo 41, donde dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Jairo estaba en la presencia de Dios, le servía al Señor y todo. Jesús regresaba de una gira que había hecho en la región de Gadara. Cuando Jesús regresa, Jairo, al estar en su presencia, como un hombre, como un varón, como debemos ser nosotros, sin vergüenza, no tiene ninguna pena, buscó de Jesús. Él, cuando regresó Jesús, no mandó a su esposa, no mandó a ningún familiar, más de uno, y hoy pido perdón, dejamos las cosas a veces al lado de la mujer. No, eso no me toca, porque yo soy el varón, yo soy no sé qué. Hoy es el día de que quien tome ese primer lugar seamos los que somos padres, porque las responsabilidades las tenemos que compartir. Jairo no tuvo temor, no tuvo vergüenza. Él mismo fue y le pidió al maestro para que sanara o visitara a su única hija de 12 años que estaba en un proceso de muerte. Y el Señor Jesús, en ese caminar, cuando iba hacia su casa, sucede uno de los milagros que muchos conocemos, que es cuando hace el milagro de cuando le tocan el manto. Es justo en ese trayecto que va junto con Jairo. Y cuando iba, se le acercaron y le dijeron: deja al maestro tranquilo, porque ya tu hija falleció. Qué noticia que a uno lo impacta, ¿no? De que, bueno, somos humanos. Jairo mantuvo la serenidad, mantuvo esa fe y le dijo al maestro: por favor, visítala. Cuando vemos que algo está totalmente perdido, porque somos humanos, solo Dios, Él sabrá qué hacer y cómo hacerlo. Y cuando llega, le hace el milagro. Y Jairo recibe, su hija, el milagro de la resurrección. Es una de las 3 personas que se resucitan en el Nuevo Testamento. Tenemos que ser entonces como Jairo, y no solo tener vergüenza, sino postrarse ante Jesús. No solo yo digo, lo voy a buscar de palabra, no, yo tengo que doblar rodillas. No es solo buscar al Señor, es postrarme, es doblar rodillas ante Él y decirle: Señor, ya yo no puedo, ayúdame, dame de tu conocimiento. Y para eso el Señor nos dejó también al Espíritu Santo, quien estará con nosotros, quien es que nos debe guiar y quien es que debe marcar el rumbo en decisiones difíciles. A veces queremos ser esos hombres que queremos hacer las cosas por imposición, porque es una cultura, digamos, varias partes del mundo, ¿no? Y aquí en Latinoamérica, qué bonito. Y uno debe pedir, todos los que somos padres debemos pedir perdón por no consultar a veces con nuestras esposas. Debemos consultar lo que a veces para nosotros es insignificante, para nuestras esposas es lo más grande que ellos esperan. Si tenemos un plan de algo, tenemos que conversar con nuestra esposa, pedirle apoyo, pedirle oración, porque la oración de las esposas cubre también a sus esposos. Pero ¿cómo quiero yo recibir una oración de mi esposa si yo no me comunico con ella y le pido la oración? A mí antes me costaba muchísimo, pero he sido bendecido de que el Señor me dijo: hombre y mujer se harán una sola carne, ella y tú están para un solo propósito. Y yo pido la oración a veces a mi esposa, no ceso. No porque sé que el Señor no me escucha, sino una manera de yo sentir ese amor de ella también. De yo también decirle: Señor, dame palabra, háblale a través de ella, habla por quien quieras hablar. Pero yo tengo que estar en la presencia de Dios. Nosotros como hombres tenemos que aprender a consultar. A veces llegamos y queremos hacer las cosas, pero cuando nosotros tomamos del Señor, aprendemos a tomar en cuenta y valorar
a nuestras esposas, porque aunque el Señor nos haya colocado como patriarca, no nos dijo que teníamos una esclava o que teníamos a alguien, porque para eso busquemos a alguien entonces que nos lave, nos planche y una guardería que cuida a los hijos. Él nos llama para un plan, Él nos llama para un propósito. Entonces nosotros tenemos que estar en esa comunión, porque el que yo exprese el amor no deja de ser hombre, todo lo contrario. El que yo exprese amor es porque estoy recibiendo de Dios, porque es el único Padre que me puede dar amor. Aprendamos hoy y pidamos perdón también, todos nosotros, porque hemos herido a nuestros hijos. Yo le pido perdón a mis hijos, le pido perdón a mi esposa, pero le pido al Señor que me dé esa fuerza para poder seguir adelante, que me muestre qué es lo que he hecho mal. Tenemos que aprender a oír también, porque a veces, así como oramos y oramos y no oímos del Señor, tantas veces nos quiere hablar nuestras esposas y no hacemos una pausa. Tenemos que aprender, Señor, porque el Señor usa a quien tenga que usar para hablarnos. Estemos alerta con nuestro oído, estemos siempre en la presencia de Dios, porque fíjense cómo Dios envió a estas 3 personas y Sara no fue capaz de saber que eran mandados por Dios. Abraham pudo captar ese mensaje que venía de Dios. Yo no sé, solo el Señor sabe, pero yo en plena comunión con Él sé lo que vendrá. Nosotros como hombres a veces nos vamos a unos extremos insólitos, y yo también lo reconozco como testimonio personal. Yo, al comienzo de mis 21 años de matrimonio, los primeros años, prácticamente mi esposa quizás tuvo que ejercer parte de la paternidad, no toda, pero gran parte. El Señor me ha ido tratando, me ha ido enseñando, y cuando yo me decía que no puedo, porque tengo que parar aquí, no sé qué, claro, humanamente no podré, trabajaré 100 años y me muero yo y vendrá mi abuelo y mi tatarabuelo, como decía mi mamá, que me decía que iba a tener su gloria. Me decían: hijo, aquí han venido tu abuelo y tu bisabuelo y se han ido y el trabajo no para. Usted conoce que el trabajo ha parado, se ha parado la carpintería, lo otro, no para. Entonces yo tengo que arrebatar ese tiempo. Yo tengo que arrebatar ese tiempo para buscar de Dios a solas primero. Yo tengo que buscar la manera de arrebatar ese tiempo para dedicárselo a mis hijos. Porque cuando yo como hombre sepa traer a Jesucristo, traer a Dios al centro de mi casa, mis hijos aprenderán que cuando busquen el reino de Dios, Él es el que provee. Porque si tú crees que trabajando 24 horas tendrás, hazlo. Y colocaremos a alguien que ore con el Señor y le dedique tiempo, y Él será más fructífero. Y tú dirás: ¿y qué pasa? Porque no le dedicamos el tiempo. Yo pido perdón por no haber estado antes de los caminos del Señor, por no haber venido y dedicar ese día que Él pide. En los talleres que aquí se dictaban, para mí era inviable, era imposible trabajar los miércoles. ¿Y cómo hago? Créanme que desde ese tiempo que yo le dedico al Señor, Él me ha bendecido, no sé, N veces, no puedo decir cuántas veces, por ese tiempo. Si ustedes creen que dedicarle tiempo a Dios es tiempo perdido, sigan así y veremos entonces a quién el Señor bendice. Nosotros no juzgamos a nadie, pero en su palabra está. ¿Quieres bendecir a tus hijos? Enséñale la imagen de Jesús. Tráelo a tu casa primero. Y cuando Él esté primero, tus hijos aprenderán a que Él es el proveedor. Si vemos en Mateo 6, 31, 34, nos dice: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Para qué te vas a afanar? Tampoco nos está diciendo el Señor: quédate en tu casa. Pero qué hermoso cuando el Señor ni a las aves le ha dejado de proveer, más a nosotros que somos sus hijos, somos especiales para Él, donde Él nos da su amor y su corazón. Tenemos que aprender entonces como padres a tener ese equilibrio, a darle a Dios su lugar, pero no a descuidar, como vimos anteriormente, como algunos grandes hombres de la Biblia, descuidar su rol paternal. Pero Dios está por encima de todo. Su Espíritu Santo es el que nos debe guiar. En estas dificultades que sabemos que atraviesa el país, yo quisiera, si hay alguien que en algún momento, si no es hoy, ha pasado una larga temporada que el Señor no le ha proveído,
creo que difícilmente alguien aquí pueda pararse a decir. Cuando no viene un hermano, viene alguien, Señor, abre una puerta. Y tenemos que darle gloria a Dios, porque Él sabe su tiempo. Que yo quiero 4 y me manda 2, el Señor sabrá, pero mañana vendrán 50. Entonces nosotros tenemos que confiar en el Señor, porque mientras piensen que van a proveerse ustedes mismos, los que estemos en la presencia de Dios, Él se encargará de proveer. Y el Señor nos provee. Yo quiero dar un testimonio cuando leí este versículo que el Señor me hizo recordar cuando mi hijo Ramón tenía como 2 años. Era una situación difícil, veníamos de Puerto La Cruz y económicamente pues estábamos bastante golpeados. El Señor con cada uno trata a su manera, no repite patrón con nadie. Pero en ese momento yo estaba en la clínica con mi esposa, llevamos al niño allí al cafetal. Lo vio el médico, la dejé en la casa, le dije, tranquila, voy a buscar la medicina. Y al día siguiente era que yo iba a cobrar mi quincena. Y yo decía, Señor, no tengo el dinero, ojalá que me alcance lo que tenga, no sé ni cuánto costaba la medicina. Pagué la consulta, iba hablando, y por primera vez que yo tenga uso de razón, de verdad clamé con todo mi alma, con todo mi ser, y dije, Señor. En ese momento, desde ese día, aprendí por qué dicen que Dios provee. Pero Dios, cuando tengas esa fe, o tú lo busques, porque Él es nuestro Padre. ¿Qué Padre cuando pegas un grito no lo vas a escuchar? Si el grito es genuino, Él te va a escuchar. Que no nos quepa duda de eso. En ese interín, cuando yo llegué a comprar la medicina, recuerdo que había 12 como 50, no sé, y yo saqué y me faltaba, yo, Señor, me faltan unos 50, y empecé a revisar el carro, y créanme que me dio exactamente lo que yo necesitaba, la medicina. Yo en todo el camino iba llorando, iba glorificando a Dios, a decirle, gracias, Señor. Al día siguiente iba a cobrar mi quincena, pero como iba a ser la noche. Y al sol de hoy, pese a todas las dificultades, Dios me ha enseñado que Él nos provee. Porque yo con mi esposa hemos pasado por cantidad de dificultades. Nuestros padres terrenales nos ayudaron después, pero todo lo hemos construido por Dios primero y con el esfuerzo de nosotros. Pero cuando ponemos a Dios por encima, Él nos bendice. Y cuando buscamos más de Él, más dice, toma este tesoro que yo tengo. Tú quieres más de Dios, busquemos. ¿Te conforma como estás? Nosotros como cristianos no podemos conformarnos, porque yo tengo que llegar, mientras dure nuestro trance en esta vida, mientras hagamos el propósito de Dios, llegar a la estatura de ese varón perfecto. Tenemos que hacerlo. Y por eso el Señor nos manda a que formemos familia, a que nos casemos. Pero el mundo es mundo, y lo sabemos en la misma palabra. Habrá muchos que no tenemos padres por una razón, unos ya partieron, otros están separados por circunstancias. Otros no saben ni siquiera quién es su padre. No lo sabemos, a lo mejor mucho. Pero saben cuál es quizás el peor de los padres. Aquellos que vivan bajo el mismo techo, que sean madre y padre, pero no sepan ejercer la paternidad con su hijo. Porque lo demás han tenido una circunstancia. Lo demás ha sido, Dios sabe cómo tratar con cada uno. Pero a los que Dios nos ha dado esa bendición de ser padres y tener la posibilidad de ejercer la paternidad, pidamos perdón hoy y busquemos más de Dios para poderlo ejercer, y que sea el Señor el que nos fortalezca, porque humanamente no se puede. Si nosotros humanamente lo queremos hacer, terminaremos siempre en un divorcio, en una separación. Si nosotros, los que tienen más de 2 hijos, viven en el mismo hogar, y yo le pregunto hoy a mi esposa, ¿qué quieres comer? Carne. A mi hijo, ¿qué quieres? Pollo. Y la quiere pasta. Y estamos en la misma casa, estamos en lo mismo. ¿Cómo será la diversidad? Pero cuando yo estoy en Dios, yo estoy en un propósito. Cuando yo lo busco a Él, yo sé que yo no soy perfecto, que mi esposa no es perfecta y que tenemos que ir sanando. Tenemos que seguir buscando esa sanidad interior para irnos apoyando uno a otro. Porque mientras yo vea a mi esposa humanamente, físicamente, no sé si será bonita, será fea, pero para mí es mi reina y para cada uno. Y si la mandó Dios, más yo la bendigo. Entonces, nosotros no podemos irnos por lo físico. Porque cuando te vas por lo físico, te podrás casar con una Miss. Cuando tengas 2 hijos y se transformen, tendrás que divorciarte si te casaste con una. Entonces, nosotros tenemos que buscar en el amor, tenemos que orar. Todos los jóvenes, todas las jóvenes de la iglesia y los varones deben orar siempre, desde ya, para que el Señor envíe a quien tenga en sus planes, para que se cumpla su perfecta voluntad.
No que digan, mándamelo quizás como mi papá ni mi mamá. Tomen lo bueno de su padre, perdonen lo malo. Y oren, si él no lo ha visto, para que el Señor le dé la fuerza y se lo diga. Yo estuve en una oportunidad viendo un video que me hizo reflexionar bastante de un niñito como de 4 años que circula en internet, que el papá iba y venía y una vez le decía a la mamá, ¿y qué trabaja mi papá? No, tu papá trabaja por hora. Mi papá trabaja por hora, o sea, trabajaba por hora. Iba y venía el niño, iba y venía porque su papá trabajaba por hora. Y un día sentado le dijo, papá, ¿cuánto vale una hora tuya? $100. $100, sí. Ok. El niño tenía guardado, fue reuniendo, hasta que un día llegó el papá, tengo que trabajar porque voy a dejar de cobrar la hora. Ok, se sentó en la computadora que iba a trabajar, llegó el papá y le dijo el niño al papá, papá, ¿me puedes prestar $20 y después te los doy? Sí, le dio los $20. El niño fue, regresó y le dio los $100 al papá, ¿me puede dedicar una hora? O sea, imagínense lo que los niños necesitan de nosotros. Los problemas no se acabarán. Yo no puedo dejar de pagar la luz, ni el teléfono, ni tampoco lo puedo descuidar, pero tengo que pedirle al Señor que me dé de su amor, de su entendimiento, que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos tomar esas decisiones correctas y ese tiempo. Porque, ¿qué atesoramos nosotros? Dios nos da la vida, nos da el tiempo. La vida, si la ponemos en una gráfica matemática, ¿cuánto podemos vivir? 100, 120 años, agarre una calculadora, multiplique por 300 y entendremos qué tiempo tenemos, en qué lo invierto. Solo en los bienes que tengo que dejar o en el amor. Ese es el legado que tenemos que dejarle nosotros a nuestros hijos. Ahora, ¿cómo hago yo para conocer a Dios como Padre entonces? Porque tiene que haber algunos requisitos. Si yo aún no he tenido esa oportunidad, ¿cómo hago yo para conocer a Dios como mi Padre? Primero, tenemos que conocer a Cristo. Porque Jesús es el revelador del Padre. Jesús es el revelador pleno de la paternidad de Dios. Nosotros podemos conocer plenamente a Dios si conocemos a su Hijo. Si conocemos a Jesús, podemos llegar plenamente a Él. En Juan 14:6 nos dice, nadie viene al Padre sino por mí. Busquemos entonces de Jesús. Hoy es el día en que tenemos que buscar de Él para conocer más de nuestro Padre. Conocer a Cristo no solo implica, como muchos quizás lo conocemos hoy, Señor, te reconozco como mi Salvador y Señor. No. Conocer a Cristo es ir más allá, es tener esa relación de padre-hijo, padre-hija. Hay que buscar esa relación. No basta solo con reconocer que Él es mi Señor y mi Salvador. Busquémoslo para que podamos tener esa relación con nuestro Dios como un hijo. En Gálatas 4:6 nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Nuestro corazón, como vimos en el niño pródigo, algo hay que nos ata a nuestro Padre. Porque venimos de Él, somos creación de Él. Pero Él nos da el libre albedrío. Él nos da el libre albedrío. A veces queremos conocer, buscar de Dios, pero nos cuesta a veces. ¿Y cómo? Si no conozco a Cristo, entonces puedo llegar a Dios. Tengo que conocer a Cristo. A veces me hace recordar en este momento el Espíritu Santo cuando en uno de los periódicos de la iglesia circuló la parte de la naranja, ¿no? Estaba una persona atea dando un mensaje y había una persona cristiana. Y la persona, cuando llegó el ciclo de hacer preguntas, él dijo, bueno, yo puedo hacer una pregunta. Dice, así como nos pasa, conferencista, pasó el cristiano, tomó una naranja y la empezó a pelar. El que estaba al lado le decía, ¿y tu pregunta? Un momento. Se estaba desesperando, este hombre con toda la paciencia del mundo pelaba la naranja y este se quedaba viendo. Cuando terminó, el cristiano empezó a comer. Dice, mire, ¿y qué? Ahora le pregunto, ¿esta naranja era dulce o era ácida? No sé. Claro, si lo buscas de Dios, no lo vas a saber. Así es nuestro Padre Celestial. ¿Quieres saber si la naranja es dulce o es ácida? Tenemos que buscar de Dios. Porque no puedo decir, si yo el que busca, la palabra dice esto. Todos tenemos esa célula de Abba Padre en nosotros. El primer requisito entonces es conocer a Cristo. Y el segundo,
no es solo de la teoría. Tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Nosotros tenemos que amarle y recibir y experimentar de su amor. La Biblia nos dice que Dios es amor. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, Dios no nos dijo tú eres de segunda. Dios nos valora tanto como su Hijo Jesús. Él no nos dijo yo tengo primera clase o segunda clase. Él nos llama a abordar la primera clase. Él nos llama, pero ¿cómo hacemos si yo estoy en el maletero? Él seguirá su corazón esperando que tú busques de Él, que tú te acerques a Él. El tercer requisito para yo poder tener esa comunión plena con mi Padre es ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros somos engendrados como hijos de Dios por la acción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos conecte. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que cada día nos revele. Despejémonos de nuestra condición humana, porque mientras estemos en la parte humana no podremos ver las grandes maravillas que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. En Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en Gálatas 4:6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y el cuarto requisito es andar en obediencia a Dios. No es fácil, pero nuestro mismo Señor Jesucristo fue tentado y logró vencer la tentación. Yo tengo que aferrarme a su palabra. Yo tengo que buscar más de Dios, porque yo soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, yo tengo que buscar del Señor para poder vencer cada tentación que se nos pueda presentar, porque somos humanos, pero tenemos que buscar de Dios, porque humanamente no saldremos del hoyo, hermano, si no buscamos de Dios. Esa es la mano que nos va a sacar, esa es la mano que nos va a llevar a su presencia. En Juan 15:10 Él nos dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceráis en mi amor. O sea, hay una condición para yo recibir el amor de Dios. ¿Cuál es esa condición? Nos lo dice Juan: es guardaréis mis mandamientos. Y no es que lo guardes en tu casa en una tablita o lo tengas ahí guardado. No, es que lo guardes aquí en tu corazón, es que lo podamos ejercer. ¿Es fácil? No es fácil. Nadie de nosotros puede decirlo. Pero si yo sigo buscando del Señor, sí lo lograremos, sí lo podemos lograr. Porque cuando salimos de su obediencia, entonces el Señor nos disciplina. Y ahí empieza: Dios no me quiere, empiezo a ver un Dios castigador. No. Todos tenemos hijos, si no nos pasará como Elí. Elí no fue capaz de disciplinar a sus hijos. Entonces, cuando el Señor nos disciplina es porque Él nos ama. ¿Qué padre no puede disciplinar a su hijo? Pero no es disciplinado a fuerza de golpe o de un maltrato físico, es con el amor, es con la palabra, es con el ejemplo que nosotros tenemos que predicar. Nosotros no podemos llegar y decirle a nuestro hijo: no fume, no llegues tarde, si yo soy el primero que haga algo de esto. Yo tengo que predicar con el ejemplo. Yo tengo que guardar esos mandamientos. ¿Quieres el amor de Dios? Busca de sus mandamientos. ¿Quieres tener más amor? Guárdalos en tu corazón. Ejércelo. No lo dejes solo para la teoría. Porque a veces decimos perdona al otro y salimos a la puerta y empezamos culebras y sapos a salir nosotros. Entonces tenemos que tratar de ser ese varón perfecto. Nadie dijo que es fácil. Nuestro Señor Jesucristo vino como uno de nosotros. Vimos como en el vientre recibió el rechazo de su padre, pero los honró, les dio su lugar, porque él sabía que Dios le dijo este y este. Él nunca se quejó y sabía que era imperfecto, pero le dio gracias a Dios, porque Dios a cada uno sabe cómo tratarlo y sabe hasta qué momento deben acompañar a sus padres terrenales. Hoy es día entonces de preguntarnos a qué familia pertenecemos. Como nosotros tenemos una familia espiritual con Dios, busquemos entonces de nuestro Padre Celestial. Rompamos hoy con esa condición de padre humano y digamos al Señor: dame tú, enséñame tú. No voy a ver cuál es el Padre que está a la derecha terrenal o a la izquierda. No, yo voy a ver a mi Padre Celestial, porque de Él aprenderé a llenarme con el Espíritu Santo y Él me enseñará de qué manera debo yo transmitir ese amor a mis hijos.
En Romanos 8:15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces tenemos que romper con todo temor. Aquí también hemos visto en los talleres que el temor no es de Dios. El único temor que yo debo tener es de Dios, no ningún temor terrenal. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos que aprender a tener fe. Tenemos que aprender a ser un Abraham. Tenemos que decir: Señor, voy contigo para adelante. Tú sabrás. Dios, tú me proveerás. Tenemos que sacar esas fuerzas. Para finalizar, hay unas cualidades del modelo del Padre que Dios quiere ver en nosotros. Cuando Dios nos da ese amor, quiere que lo transmitamos. Primero, amar a Dios con todas sus fuerzas y se lo enseña a su familia. Yo como padre soy el primero, o estoy llamado a ejercer esa paternidad. Y yo tengo que amar a Dios con toda la fuerza y enseñarle a mi familia. Yo tengo que aprender también a ser un líder espiritual en mi hogar. Que mis hijos vean que yo oro, que yo busco de Dios, que yo clamo, que yo doblo rodillas y ellos aprendan de que Dios está por encima. Mientras yo esté en el cuarto encerrado, o yo no transmita, o yo quiera resolver mis cosas, quedaré estancado. Queremos no quedar estancados, entonces aprendamos a ser esos líderes espirituales del hogar. Aprendamos a ser esos patriarcas que Dios nos llama. Porque para ser patriarca hay que ejercerla. David era pastor y se convirtió transformando su corazón en rey. Si nosotros somos padres terrenales, que el Señor nos transforme entonces para ser líderes espirituales en nuestra casa, para poder llevarle también paz, amor, porque el Señor puede usarnos para hablar con nuestras esposas, para poder hablar con cada uno de nuestros hijos. Que ame a su familia. Tenemos que amar a nuestra familia. Que atienda las necesidades de su familia, siempre en el orden de Dios, y siempre diciéndole: oremos que sea la voluntad de Dios y Dios nos proveerá, y se transmita ese plan, porque a veces tenemos miles de maravillas en la mente, pero no se lo transmitimos a nuestra esposa. Entonces, ¿cómo quieres que tu esposa te acompañe en oración? Lo tienes aquí, pero no lo plasmas. Hoy es el día que saquemos lo que está en nuestra mente y lo plasmemos en nuestro corazón y se lo transmitamos a nuestros hijos. Un hombre de valor es uno que sabe atender las prioridades de su familia antes de las suyas. Yo he aprendido con el tiempo que tengo que llegar a mi casa también a cooperar con mi esposa. Hace años para mí era imposible pararme a lavar un plato, a ayudarla. Hoy en día no me quita nada de boquilla. Hoy en día les enseño a mis hijos también que mañana deben cooperar con su esposa, porque todos somos humanos. Si tu esposa no trabaja, también ella atiende la casa, tiene deber, ella tiene que tener su tiempo de buscar con Dios. Yo cuando llego a la casa trato de ayudarle un poco para que ella también tenga ese tiempo y pueda encontrarse con Dios. Pero yo le doy prioridad a mi familia, pero no me descuido. Le digo: Señor, ayúdame tú y ábreme mi derecho para yo también tener tiempo. Entonces tenemos que aprender a tener esas prioridades. Un hombre de valor es uno que reconoce sus errores y se dispone a pedir perdón a quien haya lastimado, comenzando por su esposa y sus hijos. Por eso yo le pido perdón a mi esposa, a mis hijos, y cada uno de nosotros debemos hacerlo. Porque eso no es dejar de ser hombre. Eso es reconocer que yo soy humano. Eso es reconocer que yo no soy perfecto. Y que ellos tomen lo que consideren perfecto como el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trabaje en nosotros para irnos perfeccionando. Un hombre de valor es uno que protege a su familia espiritualmente también orando. Un hombre de valor es uno que le da seguridad a su familia. Y nada más y nada menos, lo más importante que podemos desechar todo, porque es con el que debemos empezar, pero lo dejo al final para que se incruste en nuestra mente, es que tenga a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. No está de último porque es menos importante, sino que ese es el que va a permitir entonces que podamos poner en acción todo. Hoy es ese día en que nosotros tenemos que buscar del Señor. Hermanos, yo quiero invitarlos unos 4 minuticos a que veamos un video y una canción donde el Señor nos quiere hablar hoy. Prestemos atención a la letra y qué es lo que nos va a hablar el Señor. ¿De qué manera puedo yo recibir más de esa paternidad para podérsela transmitir a mis hijos?
está a mí y me dice, papi, yo quiero ser como tú. Me acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago un corazón, y cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos fueranme. Señor, ayúdame, enséñale que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Un equipo para servirle a Dios.